Hola, ¿qué tal a todas y todos? Muchas gracias por asistir a nuestro último webinar de las 4 sesiones que tuvimos anteriormente. El día de hoy vamos a estar trabajando con el último producto que tenemos planeado, que es Click Insight Bot. En esta sesión, lo que vamos a ver es ¿para qué es Click Insight Bot? ¿Qué es este producto? ¿Cuáles son los beneficios de utilizarlo? ¿Cómo es que funciona? También vamos a revisar la arquitectura de este producto, cuál es su licenciamiento y después pasaremos a la demo de InsightBot. Estas sesiones, como las 3 anteriores, van a estar grabadas y las vamos a compartir a través de nuestras redes sociales. El ejercicio que vamos a realizar durante la demo, si ustedes cuentan con el producto, pueden acompañarnos para también realizar todo el ejercicio que estaremos realizando. Y si no, como les comento, lo pueden finalmente visualizar a través de YouTube con el video que vamos a estar grabando. Y bueno, ¿qué es Click Insight Bot? El Insight Bot es uno de los productos que forman parte de la plataforma ClickSense de Click. Es un producto que permite tener una interacción conversacional a través de diferentes canales o plataformas y es un producto de fácil implementación. Entonces, lo que nos va a habilitar o de los beneficios que nos va a otorgar, uno es el conocimiento conversacional en lenguaje natural. ¿Esto qué quiere decir? Que a través del bot nosotros vamos a poder platicar o conversar haciendo diferentes preguntas con un lenguaje muy sencillo. Entonces, podemos conocer, por ejemplo, cuáles son nuestras ventas, cuál es el producto que más estamos vendiendo, cuál es el top de clientes, etcétera. Toda esta conversación se va entrenando y se va configurando a través de diferentes herramientas y pues opciones que nos otorga el InsightBot y con el cual habilitamos esta conversación fácil y rápida que vamos a obtener del producto. Entonces, es algo bastante interesante que vamos a poder utilizar. Como les comentaba, tenemos diferentes canales por los cuales podemos utilizarlo. El más común es hacerlo a través del hub de ClickSense. Una vez realizada la instalación de este producto, se habilita un pequeño icono con el cual a través de él vamos a poder conversar, realizar diferentes preguntas y después el poder configurar incluso alertas o el enviar correos para después poder interactuar con él y visualizar ya sea tanto respuestas, digamos, con texto, como también respuestas con gráficos, entre otro tipo de análisis que nos va a otorgar el producto. Y finalmente, pues esto nos va a ayudar a impulsar la alfabetización, la fácil adopción y obtener un valor distinto al que ya conocemos dentro de nuestros tableros, dado que no va a ser necesario que los usuarios finales, como directores, como gerentes, accedan precisamente a un tablero para obtener un resumen o los datos más importantes que quieran obtener de su aplicación o de diversas aplicaciones. Entonces, la estructura que tiene nuestro InsightBot, todo funciona a través de un procesamiento de lenguaje natural. El InsightBot posee un cerebro, digamos que es el núcleo que nos va a permitir identificar qué tipo de información le estamos dando y finalmente es el encargado de procesar toda esta información y finalmente respondernos las diversas preguntas que vamos haciendo a través de la conversación que vamos teniendo con el bot. Y todo esto nos va habilitando o nos va generando lenguaje natural. Esto nos permite que a través de la conversación y de la interacción que vamos teniendo con nuestro InsightBot, obtengamos diversas preguntas e incluso recomendaciones que va más allá de lo que en ese momento le estamos preguntando al bot. Entonces, se empieza a habilitar toda una conversación fluida e interactiva entre el usuario final y el bot que finalmente nos va proveyendo de diversos conocimientos interesantes que debemos o que queremos conocer acerca de nuestros análisis. Entonces, todo lo que nos va a generar el bot, como les comentaba hace un momento, es una serie o un listado de información interesante como gráficos autogenerados. Por ejemplo, con esto
Vamos a poder obtener gráficas de barras, gráficas de pie, gráficas de líneas, todo esto haciendo uso de la información que le vamos dando a través de nuestras aplicaciones al bot. También nos va a dar interpretaciones narrativas. Nosotros podemos hacerle preguntas, por ejemplo, yo quiero saber exactamente cuáles son mis ventas. Sin embargo, el bot no se limita a respondernos únicamente eso, sino que podemos activar, por ejemplo, la funcionalidad de los insights, que es algo nuevo que forma parte de diversos productos de Click y que nos habilita la oportunidad de conocer más información y más contexto acerca de lo que estamos preguntándole, en este caso al bot. También nos provee de diversos factores clave, como por ejemplo el poder conocer cuál es mi top de clientes, cuál es mi top de productos, y todo esto a través también de cálculos de periodo a periodo. Entonces, una vez que nosotros programamos a nuestro bot para que nos dé información de los KPIs más importantes, también habilitamos calendarios con los cuales el bot nos va a permitir comparar nuestra información, ya sea de un periodo actual, hacer una comparativa versus años anteriores, entre otras comparativas que podemos ir configurando a través del portal que contiene nuestro bot. Y también vamos a poder solicitar alertas para umbrales clave de ciertos KPIs o ciertas reglas de negocio que después queramos enviar, por ejemplo, a través de un correo electrónico. Y todo esto lo vamos a compartir y vamos a poder colaborar conversacionalmente muy fácil a través de diversos canales, como lo son Slack, a través de Microsoft Teams o a través de Skype for Business o, como les comentaba, hacerlo a través de nuestro hub de ClickSense. También es importante decirles que este bot se puede integrar a los mashups que vamos trabajando con nuestras aplicaciones en ClickSense. Recordemos que los mashups son integraciones que podemos hacer de nuestros tableros ClickSense a un portal web o a alguna aplicación que ya tengamos construida. Entonces, podemos elegir ciertos gráficos y con el bot también podemos incluir esta funcionalidad para que los usuarios a través de él puedan iniciar una conversación de los diferentes análisis que quieran realizar a su aplicación o en este caso al mashup que hayan creado. Y bueno, es importante también decirles que el bot puede ser consultado a través de diversos dispositivos, puede ser a través del celular, de un iPad, así como lo podemos hacer como ClickSense, lo vamos a poder realizar con nuestro bot. Y nuestro bot, aquí podemos ver una pequeña pantalla de qué es lo que nos va a proveer en cuanto a información. Entonces, aquí le hacemos una pregunta que es, como les comentaba, en lenguaje natural, que le conocemos como NLP. Esa pregunta automáticamente nos contesta el bot lo que le estamos preguntando, que en este caso, por ejemplo, la pregunta fue cuántas órdenes se realizaron de un producto, nos da el total de órdenes y automáticamente genera un gráfico, en este caso una tendencia, de cuántas órdenes se han pedido a través del tiempo, en este caso cada mes. Y nos da también un contexto de lo que está ocurriendo, por ejemplo, de las órdenes, pero del mes pasado. Y también genera un análisis haciendo comparativas con otra información que posiblemente puede ser relevante. Y nos da las recomendaciones para realizar siguientes acciones. Con las siguientes acciones puede ser que nos recomiende el visualizar, en este caso, las órdenes de otro producto, las ventas de otro producto, hacer un comparativo de mes a mes, etcétera. Y ahorita lo vamos a ver con la demo. Y bueno, ¿cuáles son los componentes de InsightBot? Exactamente tenemos 6 componentes, pero 3 de ellos son obligatorios, que son el Click InsightBot Application. Este servicio lo que nos permite, pues, es poder tener la integración con las diferentes aplicaciones que vamos a ir integrando al bot. También tenemos los servicios del bot, que finalmente son los que habilitan el funcionamiento correcto de nuestro producto. Y el InsightBot Narrative Service, este servicio lo que habilita son los insights que nos va a ir proveyendo el bot. Y ahorita también vamos a ver cómo funciona esta parte, que es bastante interesante. Y después tenemos los diferentes canales que podemos elegir.
dependiendo de dónde queremos o por cuál canal queremos conversar con el bot. El que nos permite integrarlo directamente a ClickSense es el Web Chat Service, después tenemos el Slack Engine Service y finalmente tenemos el Skype for Business Online Service. Entonces, aquí, dependiendo cuál queramos utilizar, es el que vamos a instalar. No es necesario que instalemos los 3 productos o los 3 servicios. Y ahora, en cuanto a arquitectura y tecnología, aquí tenemos, digamos, los diferentes niveles que componen a nuestro bot. De entrada, es necesario que contemos con ClickSense. Digamos que esta es la plataforma base para que el hub pueda funcionar. De ahí es que ya lo podemos conectar a los diferentes canales. Después de ello, tenemos los diferentes servicios, que son los que les acabo de comentar, que uno de ellos es el que nos permite la generación de lenguaje natural. También tenemos el PNL de autoaprendizaje. También tenemos el motor de alertas y de recomendación para guiar a los diferentes usuarios. También tenemos seguridad de acceso a los datos. Eso lo vamos creando dependiendo de los roles que tienen los usuarios en ClickSense. Entonces, aquí depende mucho cómo lo vamos configurando, es la información que nos va a otorgar finalmente el bot. También vamos a poder configurar nuestro correo o los correos de los diferentes usuarios para elegir a qué usuarios y qué información les va a llegar a cada uno cuando hacemos la configuración de las alertas. Y bueno, todos estos servicios funcionan a través del Request Engine del bot, que finalmente es el que nos va a otorgar todas las respuestas que le vamos haciendo a través de los diferentes servicios o canales que tenemos instalados con el bot. Y de aquí, pues la conexión que existe entre Skype, Slack o Microsoft Teams, también la conexión que existe directamente con las aplicaciones de Sense, porque también vamos a contar o podemos incluir una extensión del bot para incluirla directamente dentro de alguna aplicación con la cual queramos conectarlo. También tenemos el ClickHub Embed, que es el que les comentaba, nos permite poderlo visualizar directamente desde el Hub de Sense y también el poder integrarlo a diferentes aplicaciones o portales, como les decía, los mashups. Entonces, la integración es bastante simple, la configuración también. Por ejemplo, para poderlo instalar vamos a requerir de Windows, vamos a requerir, si contamos con la versión, en este caso de noviembre de 2019, se va a requerir también contar con un servidor en Linux, pero si contamos con la última versión, podemos hacer la instalación dentro del mismo servidor de Windows donde se va a instalar el Click Insight Bot. Y finalmente la parte de licenciamiento e implementación. El licenciamiento es por sitio, entonces únicamente requerimos adquirir una licencia por servidor. La suscripción es un precio anual fijo y esta suscripción permite el acceso a todos los usuarios con licencia de ClickSense de este sitio. Ya después de ahí vamos configurando la parte de seguridad, dependiendo de qué información es la que puede visualizar cada uno de ellos. Y como les comentaba, en cuanto a detalles de implementación, pues vamos a requerir ClickSense Enterprise para Windows a partir de abril 2018 o versiones posteriores. Actualmente el bot únicamente tiene soporte en lenguaje en inglés, pero se tiene planeado en futuras versiones del producto que ya también cuente con una versión en español. Y para versiones del bot de abril 2019 hacia atrás, es necesario que se cuente con un servidor Linux donde se va a instalar el cerebro de nuestro bot. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a la demo del bot. Para realizar esta demo vamos a continuar haciendo uso de las aplicaciones que estuvimos desarrollando en las 3 sesiones pasadas. Y a partir de ellas que vamos a hacer la conexión con el bot y vamos a ir visualizando cada uno de los servicios y funcionalidades que tiene nuestro producto. Entonces, como les comentaba, aquí lo más importante o la parte primordial para que pueda funcionar el bot es contar con ClickSense en su versión Enterprise. Y a partir de aquí es que tenemos acceso a nuestras aplicaciones.
Entonces, el primer paso para poder tener acceso a las aplicaciones y poder obtener una correcta interacción del bot con las aplicaciones es la configuración que hacemos previa a hacer la conexión con el bot. Entonces, yo aquí tengo mi aplicación, en este caso dentro de mi stream de trabajo, y desde aquí lo primero que tenemos que hacer es ir etiquetando cada una de las métricas y dimensiones que conforman cada uno de nuestros gráficos dentro de nuestra aplicación ClickSense. Con gráficos me refiero pues a cada uno de estos objetos, los cuales tienen tanto dimensiones como métricas. Es muy importante para que funcione correctamente el bot que todas estas dimensiones y métricas sean definidas dentro de nuestra biblioteca maestra o dentro de nuestros master items. Entonces, aquí tenemos tanto las dimensiones como las métricas y las visualizaciones. Aquí las tenemos que definir y algo muy importante es que además de definirlas, tenemos que irlas etiquetando. Entonces, aquí yo voy generando, en este caso, mis dimensiones. Aquí vamos a editarlo para mostrarles de qué forma las podemos ir etiquetando. Aquí en la parte inferior, donde dice etiquetas o tags, tenemos un espacio en el cual podemos ir definiendo diferentes formas con las cuales vamos a identificar, en este caso, esa dimensión. Es muy importante, como les comentaba, el realizar este paso, ya que si no creamos nuestra biblioteca de reglas y dimensiones, el bot no va a identificar nada de la información que tenemos cargada en nuestra aplicación. Entonces, es muy importante hacer esto y entre más etiquetas, es más contexto el que le estamos dando al bot para que después los usuarios finales puedan utilizar diversas formas para identificar, en este caso, por ejemplo, la comorbilidad. Yo también lo etiqueto como enfermedades. Para mí con esto es suficiente, pero también puedo elegir otro tipo de etiquetas que le dan un contexto de qué tipo de información estoy cargando al bot. Entonces, por ejemplo, si esto fuera una jerarquía o un grupo, pues yo desde aquí le puedo definir que esto, por ejemplo, es un grupo. Entre otras etiquetas que yo puedo ir agregando. Estas etiquetas son palabras reservadas que Click las tiene documentadas para que ustedes conozcan cuáles son estas etiquetas que pueden utilizar. De esta forma, al momento de que carguemos la aplicación, las identifica automáticamente e incluso, por ejemplo, vamos ahora a la parte de métricas. Si yo estoy cargando información que yo sé que debe de salir como por ejemplo, un porcentaje, como es el caso, por ejemplo, de comorbilidades de casos confirmados, esta regla de negocio lo que nos está arrojando es un porcentaje. Entonces, yo desde aquí le puedo poner una etiqueta que me identifique que el formato de esta regla de negocio es un porcentaje. Entonces, desde aquí le pongo el formato de porcentaje. Lo agrego y a lo mejor le podemos poner otra etiqueta. Por ejemplo, esta. Y la añadimos. Entonces, es importante todo este contexto. Les decía, desde aquí puede ser un porcentaje, puede ser que le diga que el formato es de número. También lo podemos especificar desde aquí. Por ejemplo, yo le puedo poner formato de número. También lo agrego y lo guardo. Y lo mismo vamos a poder realizar con las visualizaciones. Las visualizaciones maestras, pues sean todos estos gráficos o objetos que ya tenemos agregados en nuestras hojas de la aplicación y con las cuales pues yo puedo dar clic derecho, añadir, en este caso yo ya la tengo agregada a mi lista, pero yo desde aquí puedo elegirla como una visualización maestra, que es lo que tenemos, por ejemplo, en esta opción. Entonces, al agregarlo, pues yo le puedo poner un nombre, de igual forma le puedo poner etiquetas
para que después de esta forma lo identifique mi bot y automáticamente ya me dé estos gráficos predefinidos para que yo los pueda consultar desde el bot. Entonces, esto es un paso súper primordial que tenemos que hacer para que funcione correctamente. Entonces, una vez realizado esto, yo guardo mis cambios y lo siguiente que tengo que hacer es publicar el bot en el stream que yo tengo configurado para mi bot. Entonces, en este caso yo tengo configurado el stream Everyone, que lo puede visualizar cualquier persona que tenga acceso a ClickSense. Y lo único que voy a hacer es darle clic derecho, publicar. Yo tengo permisos de administrador, por lo cual puedo realizar este tipo de tareas. Y lo publicamos. Entonces, aquí en nuestro stream Everyone ya tengo mi aplicación publicada. Y lo siguiente que tenemos que hacer, ahora sí, es la configuración con nuestro bot. Y como les decía, el bot se compone de diferentes servicios o aplicaciones que nos permiten hacer la configuración tanto de la conexión con ClickSense como la conexión y configuración de los diversos canales por los cuales vamos a tener interacción. Entonces, el primer servicio y que es muy importante que ustedes conozcan es el servicio que nos permite hacer la conexión con Sense. Entonces, aquí yo accedo con mi usuario, con el cual se configuró el administrador del bot. Me falta aquí MX. Y ahora sí accedemos. Y esta es la configuración que tenemos o la consola de configuración del bot. Entonces, tenemos diversas aquí opciones dependiendo de lo que vamos a configurar. En esta primer pestaña, lo que visualizamos es la conexión que hacemos con nuestro servidor ClickSense. Si el bot está instalado dentro del mismo servidor de Sense, esto es posible, pero como buenas prácticas recomendamos que se hagan en servidores separados, sobre todo si el motor o el cerebro del bot va a estar en un mismo servidor Windows, sí es necesario que el bot esté instalado en un servidor aparte. Entonces, aquí únicamente lo que tenemos que darle, pues, es la dirección del servidor al cual nos estamos conectando de Sense, darle un usuario administrador, que es con el que tenemos acceso al servidor de ClickSense, y desde aquí y desde Sense generamos los certificados que nos van a dar acceso a nuestro servidor Sense. Toda esta configuración, una vez realizada, nos indica que la conexión fue exitosa y desde aquí le indicamos a cuál de nuestros streams o grupos de trabajo es que vamos a tener acceso. En este caso, pues yo tengo acceso al de Everyone. Entonces, todas las aplicaciones que yo quiera consultar con el bot deben de estar publicadas en este stream. También es muy importante comentarles que como parte de la instalación del bot es necesario que nuestros servidores cuenten con certificados de seguridad de SSL para que la conexión sea satisfactoria. Si no contamos con estos certificados, la configuración no se va a poder realizar. Vamos a poder instalar todo, pero al final, al intentar hacer una consulta con el bot, vamos a tener diferentes errores con la comunicación. Lo siguiente que tenemos es la configuración de la base de datos del bot. El bot cuenta con su propia base de datos, que finalmente es donde se guarda toda la información, la metadata de las aplicaciones y todo el entrenamiento que se le va realizando al bot. Aquí también podemos habilitar las alertas que vamos a ir configurando desde el bot. Y también si tuviéramos algún, por ejemplo, un bot con Azure, también lo podríamos configurar desde aquí para tener esa conexión entre el bot de ClickSense y el bot del Azure. Aquí tenemos la configuración de nuestro correo, al cual en este caso sería el remitente por default y desde el cual se estarían enviando los diferentes correos configurados desde el bot. Después tenemos los componentes. Estos son los componentes necesarios para el correcto funcionamiento del bot y era lo que les platicaba en las láminas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el que nos permite hacer toda
la configuración, también tenemos el cerebro, en este caso de nuestro bot. Desde aquí lo configuramos dependiendo de dónde se encuentre. Y finalmente tenemos la configuración con el servicio de Narrative, que es el que nos habilita los insights de nuestro bot. Después tenemos la configuración de los diferentes canales. Tenemos Slack, tenemos Skype for Business y el web chat. En este caso, para esta demo, únicamente estaremos haciendo uso del web chat. Después tenemos otro tipo de configuraciones, como los filtros que vamos aplicando a través de nuestro bot, cada cuando se van a estar limpiando, la zona horaria de nuestro bot. También tenemos de qué forma o en qué formato nos va a proveer información, en este caso si es de tipo moneda, si es de tipo numérica. También vamos a habilitar en dónde se encuentran o dónde se van a alojar todos los logs de configuración del bot. Y también tenemos aquí el habilitar o deshabilitar la generación de gráficos en nuestras aplicaciones. Esto se hace dado que cada que vamos generando una gráfica desde el bot, automáticamente lo que hace es guardarnos esas gráficas directamente en las aplicaciones de Sense. Entonces, si no queremos que esto ocurra, yo tengo que deshabilitar esta funcionalidad. O si no, ya la puedo habilitar, pero decirle cada cuando me esté borrando estas gráficas. Y finalmente tenemos los add-on. Desde aquí podemos descargar la extensión que vamos a ir agregando a nuestras aplicaciones, si es que así lo deseamos. Y también si contáramos con una versión ClickSense de junio de 2019, es necesario que desde aquí descarguemos el servicio que nos va a permitir visualizar el bot desde nuestro hub de Sense. Si tenemos una versión posterior a esto, digamos que este servicio ya viene incluido automáticamente con ClickSense. Y bueno, aquí lo último que tenemos es la licencia. Aquí es algo importante de comentarles. La licencia del bot se aplica una vez que compramos el producto. Automáticamente lo que hace Click es actualizar nuestro LEF. El LEF es ese código que podemos incluir o que nos permite tener acceso, en este caso, a la plataforma ClickSense. Es el certificado y el cual tiene todo un listado de los diferentes productos que tenemos incluidos o que hemos adquirido de Click. Entonces, una vez que hacemos la compra del bot, se nos habilita ese producto en nuestro certificado y automáticamente cuando hacemos la instalación y hacemos la conexión con ClickSense, entonces automáticamente se licencia el producto del bot. Entonces, no es necesario que hagamos nada adicional, automáticamente lo identifica. Entonces, en resumen, esto es todo lo que tenemos para configurar el bot con ClickSense y con nuestro cerebro del bot y los diferentes canales. Una vez que esto se ha realizado, entonces podemos empezar a hacer la configuración, ahora sí, del bot con las aplicaciones en Sense. Y para eso, contamos con algo que se llama el portal o la Management Console del InsightBot. Entonces, yo aquí accedo con mi usuario administrador. Y lo primero que vamos a ver aquí son las aplicaciones con las cuales tenemos conexión y son las cuales están publicadas en el stream al cual tenemos acceso o el cual configuramos con nuestro stream. Entonces, desde aquí podemos ver que ya tenemos diferentes aplicaciones. Yo anteriormente había dado de alta otras dos, pero aquí vemos que tenemos una nueva. Esta nueva aplicación es la que acabamos de publicar en nuestro stream Everyone, que es la que vemos aquí. Y lo que tenemos que hacer antes de poder configurarla es primero cargar la aplicación. Entonces, lo primero que hacemos es darle clic en Load. Aquí tenemos otros botones que nos permiten, por ejemplo, aquí que ya tenemos cargada esta información, tenemos un botón que se llama Push. Este botón lo que hace es que una vez cargada la información de la aplicación, digamos que pone la información en el cerebro de nuestro bot y después es necesario entrenarlo con este botón para que procese todos estos datos y después podemos comenzar a tener una conversación con el bot.
También tenemos otro botón que es el de un deploy. Una vez que estas aplicaciones han sido entrenadas, tenemos la posibilidad de darlas de baja. También tenemos la posibilidad de generar un backup de estas aplicaciones y su configuración. Y también tenemos la posibilidad de hacer un restore para borrar todos esos cambios o etiquetas o reglas que hemos ido definiendo en las aplicaciones y digamos que las podemos dejar como si estuvieran desde cero. Y aquí también tenemos otros botones o indicadores que nos permiten saber cuál es el estatus de la metadata. Cuando lo tenemos en color verde, significa que la información ya ha sido cargada. Y aquí en el estatus, cuando digamos que este icono de avión está en color verde, es que se ha entrenado correctamente nuestra aplicación. En este caso, aquí primero lo que vamos a hacer es cargar la aplicación. Y una vez al hacer esto, aquí se empieza a cargar. Aquí el tiempo que demora en cargar la aplicación depende mucho de la cantidad de datos que contiene y también, en este caso, de la cantidad de objetos y reglas de negocio que contiene la aplicación. En este caso, como es una aplicación pequeña, la carga fue muy rápida. Y ahora sí nos habilita la opción de poder visualizar lo que tiene nuestra aplicación. Aquí podemos ver diferentes apartados en los cuales primero tenemos las dimensiones. En las dimensiones podemos visualizar todas esas dimensiones que fuimos configurando desde nuestra biblioteca maestra. Aquí vemos también las etiquetas que le hemos ido otorgando a cada una de esas dimensiones. Y desde aquí yo también puedo agregar otras etiquetas si es que así lo necesitara. Entonces, sería tan fácil como escribir edades, por ejemplo. Le damos Enter y de esta forma es que vamos agregando etiquetas a cada una de las dimensiones. También desde aquí es que yo puedo habilitar si quiero o no quiero que se carguen o que sean visibles desde nuestro bot. Entonces, yo desde aquí puedo habilitar cualquiera de ellas para que no se visualicen desde ahí. Después tenemos también la parte de métricas. En las métricas podemos ver aquí cómo ya tiene cargada todas las reglas de negocio que definimos también en nuestra biblioteca maestra. Y desde aquí también podemos definir primero con cuál de todas las campos fecha que tenemos cargada en la aplicación va a tener interacción. Esto funciona para esas recomendaciones o esos análisis que nos va sugiriendo nuestro bot. Entonces, por ejemplo, si yo le pusiera, no sé, fecha de ingreso y después me hace una sugerencia para ver la cantidad de intubados a través de este campo, entonces nos va a sugerir que lo podamos ver a través del mes anterior o del año anterior, dependiendo cuánta información tengo cargada en mi campo fecha. Entonces, yo desde aquí puedo decidir cuál sería la fecha por la cual estaría haciendo el análisis automáticamente. También desde aquí puedo decidir qué formato va a tener nuestro dato o nuestro número. Si es que yo no le puse una etiqueta como lo hicimos desde la aplicación, aquí lo podemos ver para el de comorbilidades, cómo mantiene el formato de porcentaje y desde aquí ya lo tiene predefinido. Si no lo hicimos así, entonces desde acá lo podemos generar. Pero es una buena práctica, como les comentaba, hacerlo desde nuestra aplicación de Sense. Aquí también está el otro tipo de formato que generamos para confirmados. Y también lo puedo hacer, como les comentaba, desde aquí. Incluso por aquí tengo algunos datos que deben de ser, por ejemplo, con decimales. Y desde aquí lo podemos cambiar. Y también desde aquí podemos deshabilitar si queremos o no que estas reglas de negocio sean visibles desde el bot. Después tenemos el mapeo. Los mapeos son todas esas visualizaciones maestras que fuimos agregando desde nuestra aplicación. Entonces, desde aquí podemos verlas todas. Aquí no es posible deshabilitarlas, dado que estas se van a mostrar automáticamente cuando hagamos o cuando demos esa acción dentro de nuestro bot, nos va a listar todas estas visualizaciones. Entonces, si no queremos que aparezca alguna, entonces lo podemos hacer
o desactivar desde la aplicación en Sense. Y también podemos ir agregándole las diferentes etiquetas que queramos aparezcan o con las cuales los usuarios van a hacer la búsqueda, en este caso de la visualización. Y finalmente tenemos el motor de reglas. Desde aquí podemos ir definiendo reglas de negocio que quizá no tenemos construidas desde nuestra aplicación, pero queremos dar un contexto diferente a la información que estamos cargando con nuestro bot. Entonces, eso lo podemos hacer desde este configurador. Ahorita vamos a construir algunas reglas para que ustedes vean cómo es también muy sencillo el poderlo realizar. Son sentencias bastante simples y también pues el bot contiene una serie de ayudas que nos permite a poderlas configurar. Antes de generar estas reglas, les quiero platicar de los otros apartados que contiene nuestro bot. Por ejemplo, tenemos la sección de usuarios. Aquí en la sección de usuarios son todos los usuarios que van a tener acceso a nuestro bot y qué tipo de rol le queremos dar. También desde aquí definimos sus correos electrónicos, cuál en ese caso es el directorio del cual vamos a tomar a los usuarios. Después tenemos la opción de tareas. Aquí vamos a cargar las tareas de actualización de la información que queremos que esté generando el bot una vez traída los datos desde las aplicaciones. Entonces, cuando definimos alertas desde el bot, desde aquí también vamos a configurar cada cuándo es que se van a estar enviando a los diferentes correos o usuarios que hemos definido. Después tenemos también la opción de calendario. Aquí en la opción de calendario la tenemos disponible para generar un calendario maestro con el cual vamos a poder interactuar con las diferentes preguntas que le vamos haciendo al bot. Digamos que tenemos dos niveles, el calendario que se aplica para cada una de las reglas de negocio y el calendario en general que va a tener toda nuestra conversación con esta aplicación en específico. Entonces, yo desde aquí puedo elegir una aplicación. Vamos a elegir la que acabamos de cargar. Después le podemos dar un nombre, por ejemplo, calendario ingreso, que es la fecha que yo identifico, tiene más información. Después le indicamos qué granularidad va a tener, en este caso, el calendario. En mi caso, mi información solo cuenta con algunos meses, entonces no tiene caso que yo le agregue aquí información por año, pero sí podemos elegir por cuartos, también podemos elegir periodo, podemos elegir mes, podemos elegir semana y podemos incluir tal cual la fecha del día a día. De hecho, como tengo muy poca información del mes de enero, entonces la voy a quitar, solamente la voy a dejar por periodo, mes, semana y fecha. Y después aquí abajo vamos eligiendo, en este caso, cuál es el campo que vamos a utilizar. Vamos a elegir fecha de ingreso. Desde aquí yo le puedo decir qué formato quiero que tenga, en este caso mi periodo, puede ser mes, año. Y también le indico de qué forma quiero que lo acomode o el orden que debe de tener, si debe de ser ascendente o descendente. Después tenemos el mes, vamos a elegir la misma fecha de ingreso, y aquí vamos a ponerle MM. Después tenemos la semana, hacemos exactamente lo mismo, elegimos la fecha y le ponemos el formato. Después tenemos tal cual la fecha completa, vuelvo a elegirla y aquí puedo elegir día a día, mes, y de hecho aquí ya nos sugiere un formato. Y elegimos cuál va a ser la dimensión default de tiempo. En este caso yo quiero que sea fecha. Y es así como nos va a ir generando en este caso las gráficas de tendencia, por ejemplo. Lo haría con el campo o con el formato fecha. Después aquí podemos elegir, si es que ya tenemos o queremos crear alguna variable, desde aquí yo lo puedo hacer. Por ejemplo, puede ser la variable today. Podemos elegir aquí a lo mejor un mes o un bimestre.
Y desde aquí podemos ir agregando todas esas variables. En mi caso no es necesario, entonces yo no voy a construir estas variables, pero es importante que conozcan que lo podemos realizar desde esta configuración. También podemos ir creando comparativos entre campos. Por ejemplo, tenemos el year to date, el month to date o el week to date. Por ejemplo, podemos hacer un month to date para conocer la información que va hasta el mes actual. Podemos elegir también desde aquí qué fecha quiero que se utilice. Puede ser la misma que estamos eligiendo, fecha de ingreso. Y desde aquí podemos elegir un valor estático. Entonces, no sé, puede ser así. Y también lo podemos ir agregando. Y yo también puedo elegir cuáles son las métricas por las cuales se va a estar, digamos, utilizando este calendario maestro. Entonces, yo puedo elegir algunas de ellas o puedo darle elegir a todas. Y entonces guardamos. Aquí nos indica con una etiqueta que la configuración se hizo correctamente y desde aquí podemos visualizar los diferentes periodos que se fueron generando con la configuración. De esta forma podemos configurar diversos calendarios para una misma aplicación o para todas las aplicaciones que tengo cargadas desde el bot. Después tenemos nuestra ayuda o nuestra configuración de ayuda. Esto ahorita les voy a mostrar para qué sirve o cómo es que se visualiza, pero desde aquí, por ejemplo, cuando tenemos la primera interacción con nuestro bot y tecleamos el comando de help, automáticamente el bot nos da todo un texto donde nos indica de qué forma podemos interactuar con él. Entonces, si yo no quiero, por ejemplo, en este caso que esta versión del bot está en inglés y yo quiero que aparezca una ayuda en español, yo desde aquí la puedo configurar. Entonces, desde aquí yo elijo la aplicación donde quiero que se aplique este texto, yo escribo toda la ayuda que quiero que les dé a los usuarios, la guardo y recargo y entreno el bot para que automáticamente esta ayuda nos aparezca desde una vez que el usuario escribió la palabra help. Entonces, ahorita lo vamos a hacer. Primero quiero que vean el que tiene automáticamente el bot. Y finalmente tenemos los logs. Aquí podemos ir visualizando si es que se cargó, si es que se actualizó, si es que se entrenó correctamente cada una de las aplicaciones que vamos cargando a nuestro portal. Y básicamente, esas son todas las secciones que tiene el bot. La configuración es muy simple. Voy a regresar nuevamente a mi aplicación para que ahora sí generemos una regla. Desde aquí arriba vamos a darle clic en el botón agregar regla. Y yo aquí tengo diferentes funciones o tipos de regla que yo puedo generar. Puedo generar un límite, por ejemplo, para decir, yo quiero el top 5 de clientes, el top 5, en este caso, el top 5 de estados que tienen mayor cantidad de confirmados, entre otras tipos de reglas que yo puedo configurar. También puedo crear alguna regla en específico y configurar qué tipo de respuesta es la que me va a dar o a proveer el bot. También tengo, por ejemplo, dimensiones. Si es que quiero generar una lista de dimensiones, también lo puedo hacer desde aquí. O también generar un filtro en una dimensión, un filtro específico en una dimensión. Entonces, primero vamos a generar una de tipo de métrica. Entonces, aquí tenemos lo siguiente, que es la selección de la métrica que yo quiero que aparezca. Entonces, vamos a elegir confirmados y le damos clic en el botón de más. Entonces, automáticamente aquí nos construye la sentencia, que es la que finalmente va a identificar nuestra respuesta que vamos a configurar aquí en la parte inferior. Entonces, aquí básicamente lo que vamos a hacer es escribir el texto con el cual nos va a estar contestando el bot. Y yo le voy a poner total de casos confirmados. Y hacemos esto. Y después, para poder llamar a esta regla, lo que vamos a hacer es escribir confirmados. Con esto yo le estoy diciendo que me dé aquí este total de confirmados
Incluso aquí en la parte inferior podemos agregarle una gráfica. Yo nada más le doy clic aquí, elijo qué tipo de gráfica quiero que me arroje con esta respuesta. Podemos elegir, por ejemplo, una gráfica de barras. Puedo elegir, aun cuando yo arriba haya definido, en este caso, la regla confirmados, yo aquí puedo elegir que en la gráfica me tome otra regla de negocio. Entonces, yo desde aquí puedo elegir, por ejemplo, que me muestre los confirmados que sean hombres. Y vamos a cambiarla mejor en lugar que sea, bueno, sí vamos a dejarla en barras. Pero aquí vamos a dejarle hombres y vamos a ponerle, por ejemplo, por estado. Y aquí abajo también podemos agregarle periodos para que también nos dé todas esas opciones para visualizar esta información en los periodos que yo decida. En este caso se los voy a desactivar y lo siguiente que tenemos que hacer es guardar. Y listo, ya tenemos generada nuestra primera regla. Realmente es todo lo que tenemos que hacer. Lo siguiente, por ejemplo, sería crear una regla, ahora una dimensión. Para las dimensiones hacemos exactamente lo mismo, agregamos la regla, seleccionamos tipo dimensión, aquí elegimos la dimensión por la cual queremos nos genere la regla, yo voy a elegir la dimensión estado, agregamos la acción y aquí escribimos qué es lo que queremos que nos responda. Entonces, le ponemos, aquí tenemos la lista de estados con casos confirmados. Y aquí en la parte de abajo, como es toda una lista, no es un dato único, sino es una lista de diferentes estados, es importante que agreguemos esta sentencia que es list y después, ahora sí, mandemos llamar a nuestra dimensión y enfrente yo le ponga una regla. En este caso, le voy a poner los confirmados. Y cerramos la etiqueta que acabamos de escribir. Entonces, hacemos esto y listo. Entonces, aquí lo guardo, es todo lo que voy a hacer. Se agregó satisfactoriamente la regla. Y ahora vamos a hacer otra regla, pero ahora vamos a hacer con un filtro. Entonces, aquí seleccionamos Filter Dimension. Volvemos a elegir una dimensión. Ahora vamos a hacerlo, por ejemplo, por género. La agregamos. Aquí ya se genera automáticamente la sentencia. Y vamos a ponerle ahora qué tipo de respuesta yo quiero obtener. Entonces vamos a ponerle detalle de, y aquí le voy a poner stop, para que automáticamente detecte la regla que yo generé arriba. Este código, como pueden ver, realmente lo va construyendo automáticamente el bot. Yo nada más tengo que ir básicamente poniendo el texto que quiero que me incluya. Y aquí le voy poniendo enfrente las reglas de negocio que debe de ir tomando. Yo ya conozco, en este caso, cómo se llaman mis reglas, porque ya las ubico perfectamente. Por eso, desde aquí, si no desde aquí arriba, podemos irlas consultando. Si yo no recuerdo exactamente cómo se llama, desde aquí puedo cambiarle y buscar cómo se llama cada una de ellas. Entonces, yo aquí pongo de funciones y total de sospechosos, por ejemplo. Y aquí escribimos @ sospechosos. Y aquí podemos incluso agregar una etiqueta que sea detalle, por ejemplo. Y es todo lo que vamos a hacer. Guardamos. Se ha agregado correctamente la regla que acabamos de generar y listo. Entonces,
Aquí ya tenemos, digamos, configurada nuestra aplicación. Ahora lo siguiente es volver, en este caso, a dimensiones. Guardamos todos los cambios que hicimos y desde aquí podemos recargar la metadata o podemos irnos directamente a aplicaciones y hacerlo desde aquí. Entonces, yo recargo mi metadata. Yo aquí le puedo decir qué es lo que quiero que recargue. Si puede ser toda la información de la aplicación, solo mis dimensiones, solo mis métricas o visualizaciones. En este caso, yo voy a cargar todo y lo voy a hacer de esta forma. Entonces, aquí empieza ese proceso de recarga. Aquí nos va indicando cómo va realizando ese proceso. En este caso ya terminó de realizarlo. Lo siguiente que vamos a hacer es ese push para inyectarle esta información al cerebro de nuestro bot. Entonces le damos clic en push, le damos que sí. Y aquí empieza con esa actualización de nuestro NLU, que es el procesador de nuestro lenguaje natural. Entonces, este proceso también tarda dependiendo de cuánta información le estamos cargando. Por eso es importante que si no estamos haciendo muchos cambios, le especifiquemos exactamente qué es la información que tiene que cargar, en este caso al cerebro. Como yo hice cambios en toda la aplicación y es la primera vez que la cargaba, por eso es que le indiqué que me cargara todos los datos que contiene, en este caso, la aplicación. Aquí ya me indicó que se realizó correctamente. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer ahora sí es entrenar, en este caso, mi aplicación. Desde aquí me indica si yo quiero crear de una vez una tarea de recarga. Si no es así, pues únicamente le damos yes. Entonces, aquí empieza a hacer el entrenamiento. Aquí podemos ver en este botón cómo es que se va actualizando. Y desde aquí también nos indica que está realizando el entrenamiento del bot. Y también nos da un estatus de cuándo fue la última vez que se recargó, dependiendo si es que tenemos en la parte de tareas configurada tareas de actualización de las aplicaciones. Entonces, aquí esperamos un poco a que se realice esa recarga para después empezar a consultar nuestro bot desde el hub de Sense. Entonces, aquí va a tardar un poquitito. Vamos a esperar a que termine el proceso. Si todo está correcto, aquí podemos ver, como les decía en un inicio, los diferentes iconos, cómo se van pintando de color verde, indicándonos que los procesos o el proceso que hemos realizado con nuestra aplicación ha sido correcto. De igual forma, si el proceso de entrenamiento resultara con algún error, desde aquí nos va a mandar un mensaje y también tenemos la posibilidad de visualizar los logs e identificar exactamente cuál fue el error que estamos teniendo con nuestro bot. Dentro de los errores más comunes con los cuales se pueden enfrentar es, por ejemplo, cuando un usuario accede al bot, le indica que es un usuario que no tiene autorización. Eso es básicamente porque no se ha dado de alta dentro de los usuarios del bot. Lo único que tendrían que hacer es darlo de alta aquí para que pueda tener acceso al bot. Otro de los errores muy comunes es el que les comentaba cuando no se cuenta con un certificado SSL en el servidor tanto de Sense como en el servidor donde está instalado nuestro bot. Entonces, esto es un requisito primordial para que pueda funcionar correctamente. Si no lo tenemos, entonces vamos a poder instalarlo, vamos a poder visualizarlo desde el bot, pero no nos va a responder nada. Otro de los errores también es cuando no tenemos dadas de alta las aplicaciones en el stream correcto, entonces las publicamos, pero realmente no están en el stream al cual nos conectamos con el bot. Entonces, eso también es un error cuando accedemos aquí y no visualizamos las aplicaciones. Entonces, digamos que esos son los errores más comunes. O también otro error es cuando le hacemos una pregunta y el bot nos contesta que no identifica o que no está capacitado para respondernos lo que le preguntamos. Eso es porque a lo mejor la pregunta que le está haciendo el usuario es una pregunta de la cual no tiene contexto en cuanto a etiquetas o reglas de negocio, que son las que vamos definiendo aquí. Entonces, si por ejemplo
En lugar de preguntar cuántos confirmados, pregunta cuáles son mis ventas, y esa aplicación a la que se conectó no tiene esa información, entonces automáticamente el bot nos va a responder que no conoce la información que le estamos preguntando. Entonces, por eso sí es bien importante lo que les comentaba, darle todo el contexto necesario al bot a través de las etiquetas y de las aplicaciones para que la conversación con él sea bastante fluida. Y bueno, aquí ya terminó de cargar, aquí nos indica que la carga y el entrenamiento de la aplicación fue correcta. Lo siguiente ahora sí es empezar a consultarla directamente desde nuestro hub de Sense. Entonces, cuando realizamos la instalación, aquí vamos a ver este icono pequeñito, que es el que nos permite empezar a tener interacción con el bot. Entonces, aquí nos dice cómo es que nos puede ayudar. Lo primero que vamos a hacer es saludarlo. Vamos a actualizar todo esto porque como acabamos de configurarlo, puede que no identifique correctamente las preguntas. Entonces yo actualizo aquí Sense, nuevamente lo abrimos desde aquí y ahora sí vamos a saludarlo. Vamos a actualizar. Voy a reiniciar rápidamente mi servidor, denme un segundo. Entonces les decía, a través del bot, pues sí podemos tener una interacción con una o más aplicaciones, dependiendo desde dónde lo estamos consultando. Por ejemplo, yo ahorita el ejercicio que inicié de conversación lo hice directamente desde el hub, pero podemos agregar una extensión directamente a la aplicación y desde esa aplicación los usuarios puedan conversar con el bot. Entonces, también eso lo podemos hacer. Aquí vamos a empezar con el Sense Hub. Vamos a esperar que se cargue. Voy a verificar aquí si los servicios ya están de ClickSense ya están corriendo. Denme un segundo. Aquí ya están. Todavía no los tenemos arriba, tardan un poco. Ya están inicializándose cada uno. Ya en entornos productivos es lo que les recomendamos hacer. Entonces aquí ya están cargados. Vamos a abrir nuestro Sense. Esperemos que ya todo funcione correctamente, no nos quede mal. Aquí ya nos está abriendo la consola. Entonces quiere decir que ya está todo correcto. Y ahora sí vamos a abrir el hub. Ahí está. Listo. Entonces, ahora sí vamos a conversar con nuestro bot. Vamos a saludarlo primero para ver qué es lo que nos contesta. Aquí va a tardar un poquito porque es la primera vez que lo estamos abriendo y que estamos interactuando con él. Entonces va a tardar un poquitito en contestarnos. Una vez que ya establece, digamos, esa conexión, es que ya la interacción con él es mucho más fluida. Entonces aquí ya nos está saludando. Lo siguiente es el comando que les comentaba, el comando de ayuda. Entonces aquí automáticamente al escribirle help, es que nos da toda esta serie de recomendaciones de cómo podemos interactuar con nuestra aplicación o con nuestras aplicaciones dentro del bot. Entonces, era la que les decía, podemos configurar dependiendo de qué es lo que queremos que aparezca y realmente lo podemos hacer muy fácil desde esta parte del portal, hacer esto más pequeño, y yo desde aquí el portal, vamos a abrirlo, vamos a regresar, vamos a abrir una nueva, y desde aquí vamos a acceder. Entonces aquí nos vamos a ir a la configuración de la ayuda, y vamos a agregar una nueva. Entonces yo aquí voy a seleccionar una aplicación, y vamos a escribir un texto. Vamos a escribir esta pequeña ayuda.
La guardamos. Y desde acá entonces lo que tenemos que hacer es, volvemos a cargar la metadata, vamos a cargar todo y aquí lo dejamos cargando mientras interactuamos más con nuestra aplicación. Entonces, aquí tenemos diferentes formas de poder ir consultando la información. Por ejemplo, una de ellas y la más importante es primero la conexión que vamos a hacer con las aplicaciones. Yo desde aquí puedo elegir con qué aplicación voy a interactuar. Únicamente le digo apps y automáticamente me da el listado de las aplicaciones que están en nuestro Stream Everyone. Vamos a elegir la del webinar. Y automáticamente nos está dando un listado de los principales KPIs que tenemos configurados en nuestra aplicación. Esta configuración es bastante interesante. Por ejemplo, aquí ya me da cuántos confirmados tenemos, cuántas difunciones, cuántos sospechosos, cuántos negativos, etcétera. Esto lo hacemos de la siguiente forma. Dentro de nuestra aplicación en Sense, yo me voy a ir acá, voy a duplicar esta aplicación para que ustedes vean cómo se configura para que nos dé esta respuesta. Es básicamente agregando o creando una tabla y en esa tabla lo que le vamos a agregar son las diferentes KPIs que queremos que nos aparezcan en esa primera respuesta que nos da el bot. Entonces, para eso yo creé una tabla simple en una hoja de mi aplicación Sense y en esa tabla simple le fui agregando todos estos KPIs o datos relevantes que quiero que aparezcan. Y como dimensión le agregué, aquí le vamos a dar editar, como dimensión le agregué únicamente el número 1 y eso es todo lo que tengo que hacer. Lo siguiente es que a esta tabla le tengo que dar el nombre de Master KPI. Eso lo hacemos aquí en el nombre, en la configuración del nombre de nuestra aplicación, primero en general. Y también le vamos, una vez que lo agreguemos como una visualización maestra, que se acuerdan es darle clic derecho al gráfico y desde ahí le damos agregar. Bueno, yo ya la tengo agregada, pero aquí nos da la opción de agregarlo como una visualización maestra. Y automáticamente nos va a aparecer aquí en nuestros master items en visualizaciones. Entonces, aquí aparece esta tabla y esta tabla lo único que faltaría es aplicarle esta etiqueta que es guión bajo master KPI. Entonces, aplicando automáticamente eso y cargando nuevamente nuestra nueva información y toda nuestra metadata a la consola de nuestro bot, es que ya identifica el que al hacerle la pregunta que acabamos de hacer, bueno, aquí vamos a conectarnos nuevamente, que al hacer esto, automáticamente lo primero que aparezca sea un resumen de la información más importante que tenemos en nuestro bot. Entonces, una vez haciendo esto, después aquí nos da una sugerencia de qué es lo que quiero visualizar. Si yo quiero ver directamente las métricas, y aquí me da listado de todas esas métricas que configuramos desde nuestra biblioteca maestra y desde nuestro bot. Y yo desde aquí puedo elegir cualquiera de ellas. Por ejemplo, puedo ver la cantidad de intubados. Y aquí nos va a responder con el número total. Y ustedes ahí pueden ver incluso cómo me construyó automáticamente una regla de, una gráfica, primero, una gráfica de tendencia. Esta gráfica de tendencia lo hizo con el calendario maestro que nosotros configuramos. Recuerdan que fue con fecha de ingreso, pues aquí podemos ver cómo utiliza automáticamente esa fecha para ir construyendo las gráficas que nos va recomendando. Entonces, aquí vemos esa información, incluso también nos dice que podemos estar interesados en hacer una comparativa de mes sobre mes o month over month. También yo le puedo dar clic y automáticamente me va a dar un comparativo. Aquí yo no tengo esa información o esa comparativa configurada, pero si lo tuviera, aquí me aparecería esa información. Lo mismo puedo darle show, en este caso, dimensiones. Aquí pueden ver que yo al escribir la palabra automáticamente, pues me da todas esas sugerencias de qué comandos puedo utilizar. Aquí con las dimensiones, básicamente, puedo elegir cualquiera de ellas. Puedo elegir, por ejemplo, estado.
Y aquí ya me da un top 15 de los estados por cantidad de intubados. Y me los da por la cantidad de intubados porque yo fue la información que desde un inicio le pregunté. Era lo que me refería cuando les decía que aquí empezamos a tener una conversación en lenguaje natural y que es muy fluido. Entonces, lo que hace el bot es ir identificando qué tipo de preguntas le vamos realizando y a partir de ahí es que nos va enseñando toda esta información. Ahora podemos hacer, por ejemplo, este tipo de consultas. Yo le puedo decir, surprise me. Este comando ayuda cuando queremos que nos dé información aleatoria que quizá pueda ser importante y que identifica a través de toda la información que tiene cargada de la aplicación. Entonces, por ejemplo, aquí hice una comparativa de rangos de edades. Dice aquí que comparado con todos los rangos de edades, los de 5 y 9 años están contribuyendo al dato más bajo de hombres, que en este caso es 81. Y así, conforme voy utilizando ese comando, me va dando otra información también que puede ser relevante para visualizar. Ahora aquí también nos indica la fuente de la cual estamos tomando la información para que en cualquier momento el usuario le pueda dar clic y automáticamente lo dirija a la aplicación de la cual está tomando la información. Entonces, aquí podemos ocupar diferentes formas de interactuar con nuestros datos. Por ejemplo, yo puedo elegir que me haga o que me muestre también las visualizaciones que acabamos o que estamos cargando en nuestra aplicación. Y ahí podemos ver cómo empieza a cargarlas. Ahí, dado que son varias, digamos que tarda un poquito. Y aquí podemos elegir cualquiera de ellas. Entonces yo puedo elegir casos por estado o municipio. Y aquí ya nos genera automáticamente una gráfica de barras. O puedo elegir también que me diga show me estados, por ejemplo. O show estados. Y también me va a desplegar ahí los estados que tiene disponibles. Y también podemos hacer algo que es bastante interesante, que se llama activar los insights. Recuerden que aquí cuando activamos los insights es a través del servicio de narrativa. Entonces, cuando yo hago esto, tengo la oportunidad de visualizar los insights de una forma simple o de una forma avanzada. Entonces, en el momento en el que yo escribo o elijo avanzada, aquí nos dice que va a tardar un poco en respondernos, dado que está haciendo un análisis de toda la información que vamos a visualizar. Y yo quiero que me muestre los confirmados. Y aquí ya me dice cuáles son el total de casos confirmados. O sea, me está dando el total, me está construyendo una gráfica de barras, en este caso lo está haciendo por estado, y aquí podemos ver el top de todos los estados que tenemos cargado en nuestra aplicación, y también nos está dando un contexto interesante de lo que está ocurriendo con nuestra información. Y aquí nos dice que la Ciudad de México y el Estado de México como estados contribuyen al 44.1% de hombres en la Ciudad de México, que están concentrados en un rango de 40 a 50, de 30 a 40, de 50 a 60 y de 60 a 70 años, y que estos rangos contribuyen al 77.99% de hombres en el Estado de México. Totalmente nos está dando toda una serie de conocimientos, tomando la información que está tomando a través de nuestro bot y de los insights que tiene tanto el bot como ClickSense. Entonces, esta es información bastante valiosa, dado que nos está dando datos que quizá no teníamos muy identificados con la información que teníamos visible o que le estamos haciendo a través de preguntas del bot.
Entonces, ya con esto podemos empezar a crear nuestras alertas o incluso empezar a enviar los correos. Entonces, yo, por ejemplo, para que me mande un correo, lo único que tengo que decirle es email me, y automáticamente lo que va a hacer es mandarme un correo al correo que yo tengo configurado. En este caso me lo estoy mandando a mí, dado que no tengo otros configurados, pero también podría decirle que me lo mande a algún usuario en específico. Entonces aquí está tardando un poquito en generarlo, vamos a esperar a que lo haga. Y aquí nos está marcando una alerta. Vamos a decirle que vamos a quitar los insights para que no me genere tanto información. Vamos a ver una métrica. Vamos a ver, por ejemplo, los confirmados. Y ahora sí vamos a decir que nos mande un correo. Mientras tanto, vamos a ir acá. Ahora sí. Entonces, ahora sí yo me voy a mi correo y aquí debería de tener el correo que me acaba de mandar el bot. Y aquí vemos la información que nos acaba de mandar. Entonces aquí vemos tanto en este caso, el caso exacto que son los confirmados, podemos ver la gráfica de tendencia y nos da aquí la información que le acabamos de preguntar al bot. Entonces, aquí tenemos todo ese detalle. De esta forma es que podemos ir creando alertas. Podemos también decirle que me crea una alerta cuando a los confirmados no sé, a lo mejor que sean más de 100,000 casos. Entonces, al hacer esto, una vez que se recargue, dependiendo de la tarea de actualización que tiene el bot, es que me va a enviar automáticamente un correo con la información que yo le acabo de solicitar o el parámetro que yo acabo de configurar. Entonces, de esta forma es la forma en la cual pueden interactuar con el bot. Como pueden ver, realmente es muy fácil la configuración, es muy fácil, a pesar de que el lenguaje es en inglés, es muy fácil los comandos, muchos de ellos ya están, digamos, preconfigurados y desde aquí nos va dando las diferentes sugerencias que podemos utilizar. Y finalmente, todas las ayudas que podemos ir configurando también es algo muy valioso. Todo depende, les reitero, de todo el contexto que le damos al bot para después tener esta interacción con él. Entonces, sí es muy importante eso, sí es muy importante las etiquetas, la creación de las reglas maestras, para que con ello, al momento de que le hagamos cualquier tipo de pregunta al bot, pues la respuesta sea correcta. Incluso aquí, por ejemplo, si tuviéramos información de otros años o mucha más información, podríamos hacer análisis de forecast o análisis predictivos. En este caso, yo no tengo tanta información con esta aplicación, pero desde aquí podemos utilizar este tipo de comandos, por ejemplo, se llama forecast, y yo desde aquí le puedo ir indicando qué es lo que quiero que me vaya haciendo un forecast o haciendo una predicción, dependiendo de la información que yo tengo cargada, pero también es una funcionalidad que yo puedo utilizar a través de mi bot. Y toda una serie de comandos que tenemos disponibles, que también les podemos compartir para que ustedes sepan de qué forma podemos ir interactuando con el bot. Por ejemplo, también tenemos comandos como el de comparar, tenemos el comando de poder visualizar ciertas reglas, como las reglas que fuimos visualizando desde la configuración del motor de reglas. Podemos ver, por ejemplo, los KPIs que configuramos desde la tabla, a pesar de que me los muestra desde que yo me conecto con mi aplicación, yo desde aquí le puedo decir, muéstrame mis KPIs, y ya desde aquí me está dando ese listado. También le puedo poner estados.
Y también aquí me va a dar información, dependiendo de la regla. Por ejemplo, ahí me puso, ¿se acuerdan que yo configuré la nueva ayuda que íbamos a tener? Por ejemplo, aquí me dice, hola, ¿cómo puedo ayudarte? Y aquí ya me da, en este caso, como no configuré correctamente, algo me faltó en el parámetro del detalle de estados, ahorita lo podemos cambiar, es que ya me da el detalle de los confirmados. Entonces, de esta forma es que podemos ir revisando la configuración del bot. Por ejemplo, yo aquí puedo volver, podemos revisar esa regla que finalmente es esta que estamos utilizando. Y desde aquí podemos checar qué es lo que está ocurriendo con la regla. Agregar una gráfica incluso aquí. Y vamos a verlo, por ejemplo, por municipio. Entonces, ahora sí, desde el hub. Vamos a esperar un momento. Vámonos a aplicaciones. Vámonos acá, cargamos metadata, vamos a cargar toda la información y recargamos. Y aquí vamos a cargarla. Vamos a esperar un poquito a que actualice. Y después vamos a entrenarlo nuevamente. Y vamos a entrenar. Entonces ahí vamos a esperar un poco a que entrene el bot. Mientras tanto voy a regresar aquí a sus dudas, que ya tenemos muy poquito de tiempo. Aquí todavía sigue cargando. Veo que no tienen todavía preguntas. Si quieren, mientras tanto las vamos revisando para poder cumplir con el tiempo programado para nuestro webinar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, comentario? Que obviamente el InsightBot ahorita está solamente en español, pero si hay manera de utilizar algún traductor web, esto para los clientes. No, por el momento solamente la tenemos en ese idioma y es la forma en la que lo podemos ver. Como pudieron ver ahí la configuración de las reglas de negocio y la ayuda, pues mucho de ello lo podemos hacer en español, pero los comandos o las acciones y la interacción que hay con el bot sí tiene que ser forzosamente en inglés. Pero también como pudieron ver realmente cuando vamos tecleando algunas palabras, pues nos muestra las diferentes formas en las cuales podemos escribir cualquiera de los comandos. Entonces, realmente la configuración no es tan compleja. Sí se tiene planeada en la siguiente versión que el bot ya tenga versión en español y en otros idiomas, pero por el momento sí es únicamente en inglés. Ahora nos pregunta Alfonso Troncoso, quiere preguntar en términos generales por los 5 seminarios. Al ser ClickSense una aplicación cloud, ¿qué aspectos de seguridad nos garantiza que toda la información corporativa cargada se mantenga segura? ¿Y qué compromiso asume Click en términos de ciberseguridad? Bueno, aquí depende mucho del tipo de implementación y arquitectura que tengamos en nuestros servidores. Por ejemplo, ClickSense pues tiene diferentes certificados de seguridad
De entrada, por ejemplo, la comunicación que existe entre Sense y los diferentes productos del portafolio, como el bot, como en Printing, como Analytics, todo se hace a través de certificados que nos va proveyendo Click. Estos certificados garantizan que la información está cifrada, que no va a ser detectada por ningún intruso o alguna ataque que se quiera hacer a las aplicaciones. Eso adicional a la seguridad como certificados, por ejemplo, SSL, que se van incluyendo a los diferentes servidores, que garantizan pues que esta información no va a ser vulnerada por ninguna otra persona o ataque que llegue a ocurrir. Entonces, ahí dependiendo de cada política que tengan las empresas, pues tendríamos que revisar cuál es la forma más adecuada para garantizar que exista esta seguridad. Pero, como les comentaba, de entrada, pues todos los certificados que nos provee Sense en cuanto a cifrado de información, garantizan que la información pues no va a ser visualizada por alguien externo. ¿Alguna otra duda? Acá nos pregunta Elizabeth Márquez si se puede seleccionar el acceso a las preguntas, es decir, que el cliente 1 no vea las respuestas del cliente 2. Sí se puede hacer, también depende mucho, bueno, en realidad cada usuario cuando accede a su, digamos, a su hub de Sense, únicamente visualiza las cosas que él va preguntando. Entonces, no es que todos vean lo que van preguntando ahí, sino que cada uno tiene su propia sesión y es así como digamos, se mantiene esa seguridad que tiene cada usuario, aunado a los perfiles que se le van asignando a cada uno desde las aplicaciones de Sense. Entonces, desde ahí, el bot identifica, en este caso, qué perfil tiene el usuario y es así como le da acceso a la información que le corresponde. Después nos pregunta, ¿se tendría que configurar reglas de negocio en el bot para cada cliente? No, esas reglas de negocio son, digamos, generales y ya de ahí toma la información, como les comentaba, del section access de las aplicaciones y es solamente la información que le va a mostrar. De tal forma que, por ejemplo, en la aplicación que estábamos utilizando, que tiene datos por estado, si diferentes usuarios pueden ver solo una cierta lista de estados o a lo mejor un estado en específico, entonces no importa que le pregunte, pues yo quiero ver todos los estados, solamente le va a desplegar la información del estado al que tiene permiso visualizar. Y es así como se va configurando toda esa parte de las respuestas o de la información y la seguridad que va a tener cada uno de los usuarios o la información que se quiere mostrar. Y así se va haciendo por cada aplicación, pero no es necesario que se configuren diferentes reglas para cada usuario. Esto se hace en general. ¿Alguna duda más? Creo que por ahí estamos esperando una. Nos pregunta Carla González si es recomendable instalarlo dentro del mismo servidor de Sense. Como les comentaba, sí es, o bueno, es posible, mas no es recomendable. Lo recomendable ya en un ambiente productivo o como una mejor práctica es instalarlo en un servidor adicional y ahí poner tanto el cerebro del bot como todos los servicios que les comentaba son necesarios para su correcto funcionamiento. Entonces, sí es recomendable, o les recomendamos mejor que viva en otro ambiente, es un ambiente Windows. Si tienen la versión última del producto, no es necesario que recurran a Linux. Si tienen una versión, por ejemplo, ahí en cuanto a versiones, si ustedes o los clientes tienen versiones como ClickSense de noviembre de 2019,
2020, perdón, no, sí, 2019, perdón, sí es necesario que instalen forzosamente la versión del bot de noviembre de 2019. No les acepta la nueva versión. Entonces ahí tendríamos que revisar si es necesario actualizarlo a la versión, en este caso de abril 2020, para que puedan tener la versión última del bot o hacer o utilizar la versión anterior. Entonces ahí tendríamos que revisar cuál es la mejor opción para cada uno de los clientes. Les agradecemos mucho el que hayan asistido a este último webinar de toda la serie de 4 que tuvimos. Les agradecemos mucho su tiempo y nos vemos en la próxima.